No matarás. Un tema muy, muy grande, un tema muy especial y está por todos lados. Es el tema de todos los días, no matarás. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los niños están asesinando? ¿Por qué los adolescentes están asesinando? ¿Por qué los jóvenes están asesinando? ¿Por qué los adultos, los ancianos, el gobierno está asesinando? Las autoridades, todo tipo de gente está asesinando en estos días a diestra y a siniestra, a toda hora, cualquier día de la semana, a cualquier hora, todos los días. En Estados Unidos, en el año 2021, se murieron 48.830 personas aproximadamente, más de 21,000 personas por homicidios aproximadamente, y en el año 2022 subió mucho más estas cifras. En el 2022, 1,600 niños y adolescentes fueron asesinados o más en Estados Unidos. En Texas, 3,600 o más por año en tiroteos masivos y muchas más personas muertas todos los días. Esto es en Estados Unidos. En México no tengo idea, pero en este país mucha gente matándose unos a otros, y en un país donde se ha movido mucho la palabra del Eterno. La Biblia fue enseñada por mucha gente, y inclusive este país envió a muchos misioneros alrededor del mundo para llevar la palabra del Eterno. Y aún así, este país ha sido castigado diariamente por muertes de niños, muertes masivas. Yo pienso que tu país, estoy seguro que tu país también está pasando por problemas de muertes, asesinatos, homicidios, todos los días, 24 horas al día, 365 días al año, 7 días a la semana. Pero ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto desorden? ¿A quién vamos a culpar de todo lo que está pasando alrededor nuestro? ¿Habrá algún culpable? ¿Culparíamos la economía? ¿Culparíamos al gobierno? ¿A quién vamos a culpar por esto? ¿Habrá algún culpable? ¿En realidad habrá un culpable de que eso esté pasando a nivel mundial? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Vamos a ir a unos pasajes sobre este es un gran mandamiento. Este es el mandamiento número 6 en la Torá, y podríamos culpar a los cristianos porque ellos no están de acuerdo con que la ley está vigente en estos días,
y por eso es que, pues como no se guarda la ley, es que hay muchos asesinatos. Podríamos tener una excusa para culpar a alguien, pero no estamos buscando ningún culpable. No estoy buscando apuntar a nadie, solamente quise hacer ese comentario. Si quisiéramos buscar un culpable, buscaríamos a aquellos que hicieron a un lado la Torá, hicieron a un lado la ley, hicieron a un lado la palabra del Eterno, y ahora se rigen por doctrinas de hombres. Pero bueno, culpables o no culpables, lo que quiero llevarte es sobre qué dice la Torá, qué dice la palabra del Eterno, y puedas medir las consecuencias de lo que está pasando alrededor. Hoy podemos ser parte de esos números. Hoy podemos ser, puede ser tu familia, parte de esos números, por alguna muerte no deseada, por alguna bala perdida, o tantas cosas que pueden suceder, y podemos ser parte de esas muertes en cualquier momento por la inseguridad, por todo lo que está pasando alrededor nuestro. Pero es muy fácil ahora, cualquiera puede matar. Aquí en Estados Unidos, en el país en el estado de Tennessee, en la ciudad de Nashville y alrededores. Nashville es la ciudad grande, alrededores hay muchos pueblos o muchos pueblos, vamos a dejarlo así, alrededor de Nashville, y todos los días hay muertes, todos los días hay tiroteos, todos los días hay homicidios entre morenos, entre hispanos, entre anglosajones, entre todas las etnias que viven aquí en este estado. Todos los días hay asesinatos, todos los días hay homicidios. Y podemos culpar, como dije, a los vendedores de armas, podemos culpar al gobierno, podemos culpar a todo el mundo. Pero vamos a ir mejor a la palabra del Eterno para que nos sirva y podamos hacer nosotros al menos estar conscientes de lo que está pasando y de lo que puede pasar si nosotros no entendemos esto. El no matar es un mandamiento del Eterno. Es el mandamiento número 6, dice, no matarás, no matarás. No tenemos ningún derecho de quitarle la vida, la existencia a nadie aquí en esta tierra. Por eso el Señor lo dejó escrito en su Torá. Y la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis, se debe de cumplir. Ni una jota ni una tilde se debe de hacer menos en esta su palabra. Necesitamos entender esto. Necesitamos ver que la palabra del Eterno nos dejó escrito cómo debemos guiarnos, y al final vamos a sacar la conclusión por qué es tantas matanzas, tantos asesinatos, tantas guerras, provocadas, no provocadas, provocados, no provocados, en defensa propia, en no defensa propia. Entonces, los animo, amigos y familiares, su amigo Heriberto Patiño, mesiánico de corazón, para que vean el video cuando tengan tiempo y se den una idea de lo que está pasando alrededor nuestro. Esto es un mandamiento, es un misbot, y no es si tú quieres, esto es algo que el Eterno nos dejó. Y vamos a ir desde el primer libro de la Torá y vamos a terminar en el nuevo pacto, para que veas que las leyes, tanto en el primer pacto como en el segundo pacto, están entrelazadas y no han sido abolidas.
como algunas denominaciones por ahí lo dicen, y por eso es que no están de acuerdo con la Torá. Pero si tú estás de acuerdo con el Eterno, si tú estás de acuerdo con Yeshua, el Salvador del mundo, entonces tú tienes que estar de acuerdo con la Torá. Porque Yeshua predicó la Torá, porque el Eterno dejó la Torá, dejó la Biblia para todos nosotros. Así que, amigos, tenemos que saber qué está pasando alrededor del mundo. Recuerden, Yeshua pronto viene por los suyos y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para que Él nos pueda llevar a la presencia del Padre y pasar con Él 1000 años aquí en la tierra, aquí mismo en la tierra vamos a pasar 1000 años, pero va a ser cielos nuevos y tierras nuevas, donde la vaca y el león van a poder pasear juntos, donde el niño va a poder jugar con la serpiente, con la víbora, con el áspid. Así que tenemos que prepararnos. Pero sin más, vamos a entrar y a ver estas escrituras y darnos cuenta qué está pasando alrededor de nosotros. Dice Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No podemos quitarle la vida a nadie. No podemos derramar la sangre de nadie, porque si no, entonces nosotros tenemos que pagar con nuestra propia sangre. Dice Éxodo 20, versículo 13, dice la palabra del Eterno. Éxodo 20, 13, también nos anuncia el Eterno en este segundo libro de la Torá. Dice 20:13, dice este mandamiento, dice: no matarás, no matarás. Así que amigo y familiar, esto es un mandamiento, esta es una orden. Nosotros no podemos matar. Nadie tiene el derecho de matar. Es un mandamiento del Eterno y debemos de cumplirlo. Dice en el versículo, en el capítulo 21, versículo 12 del libro de Éxodo, segundo libro de la Torá, dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, dice, él morirá. Nos está asegurando, nos está dando la enseñanza de Génesis 9:6, donde si tú mueres, si tú matas, tú debes de morir o de la misma manera por haber hecho eso, que es un mandamiento del Eterno. Entonces, podemos decir que no se ha predicado la Torá por muchos años. No se han predicado los mandamientos del Eterno. No se han enseñado los mandamientos del Eterno. Se han enseñado mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, y se hizo a un lado los mandamientos del Eterno. Pero vamos a seguir adelante. Saldremos con conclusiones un poquito más allá. Yendo al libro de Levíticos, el libro de la Torá, Levítico número 24, versículo 17, dice: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Esto es lo que nos dice la Torá. Dice: si tú matas a alguien, tú debes de morir de la misma manera. Entonces, si yo no quiero que a mí me asesinen, me maten, entonces yo tengo que ver la manera de que eso no pase, de que eso no acontezca conmigo. Seguimos leyendo lo que dice la Torá,
porque quiero llevarte a el nuevo pacto para que se den cuenta todos que a raíz de que no se enseñó, no se le dio validez o valor y no se enseñó en ninguna congregación el valor que debe tener la Torá, que deben tener los misbot, los mandamientos del Eterno, entonces todo esto se viene abajo. Anteriormente les he dicho que Estados Unidos, gran país que llevó la Torá, que llevó la palabra del Eterno a muchos países, pero ellos años atrás tenían en cárceles, tenían en las cortes, tenían en los hospitales, tenían en todos lados, tenían la palabra del Eterno, y en todos lados entraban hombres que enseñaban la palabra del Eterno en las escuelas. Pero todo eso a raíz de que el hombre se fue olvidando, se fue desviando, se fue alejando de la palabra del Eterno, y ahora a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y dijeron que era tóxico tener la Biblia, era tóxico orar, era tóxico hablar de la Biblia en las escuelas. Entonces se sacó la Biblia de las escuelas, se sacó la Torá de las escuelas, y entraron las armas, las drogas, la prostitución, todo lo malo entró, y la gente le empezó a decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y yo creo que tú también estás en la misma situación, porque como no conoces la Torá, no conoces la palabra del Eterno, y todo lo que se hace es malo, y todo el mundo acepta lo malo. Que acaba de pasar en la Ciudad de México hace una semana o 2 semanas, le acaban de dar luz verde a matar a los bebés en el vientre de la madre. Y muchas mujeres danzaron, bailaron, tocaron tambores, festejaron que ya pueden matar a sus hijos. ¿Por qué esto en la mente de esas mujeres? Por la simple y sencilla razón de que no hay Torá en sus corazones, no hubo Torá en los corazones de sus padres para enseñarles a ellas, no hubo Torá en sus abuelos para llevarles Torá a sus padres. Y no hubo Torá en las escuelas, no hubo Torá en ningún lado. Y han crecido sin Yeshua y sin esperanza. Y por eso ahora van a dar muerte a sus bebés, a sus niñitos en su vientre, como lo hace mucha gente alrededor del mundo que ha celebrado, que ha festejado que el aborto se legalizó. Y entonces, como dice la palabra del Eterno, si tú quitas la vida a alguien, si tú matas a alguien, entonces tú debes de morir de la misma manera. Dice la palabra del Eterno en el libro de Deuteronomio 5, versículo 17, nos vuelve a dejar escrito la Torá, este mandamiento: no matarás, no matarás. Entonces, si todos estamos colaborando, si todos estamos de acuerdo en matar, entonces vienen grandes consecuencias. Vienen muchas grandes consecuencias, porque el Eterno no está de acuerdo con todo lo que está pasando alrededor de su creación. Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, y nos hemos vuelto todo lo contrario a su imagen y semejanza. Nadie enseña la ley, nadie predica la ley. Al contrario, dicen que la ley está abolida, que la ley Cristo la abolió. No, ese es un
una gran falacia, eso es un gran cuento, eso es un gran error. Yeshua HaMashiach, Jesús, como tú lo conoces, Él vino a cumplir la ley. Fíjate lo que te digo, Él vino a cumplir la ley. Él no vino a abolir la ley. Por eso, cuando aceptamos a Yeshua como Salvador personal, nos entra el deseo de guardar su palabra, de guardar su Torah, de guardar su ley, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es palabra de Él. Y cuando aceptamos a Yeshua como Salvador personal y abrazamos la Torah y la guardamos, la amamos y la enseñamos, pasamos a ser parte de Israel. Recuerden que Él viene por los suyos. ¿Quién son los suyos? Judá e Israel. Entonces, si usted quiere ser parte de los que van a pasar 1000 años, tiene que ser parte de Israel. Acuérdese, tenemos que guardar los mandamientos. Y el mandamiento que estamos hablando hoy es no matarás. Entonces, ¿qué dijimos? 5:17 dice, no matarás. No dice otra cosa, solamente dice eso, no matarás. Ahora te voy a llevar al nuevo pacto para que tengamos una idea qué es lo que está pasando con los preachers, con los predicadores modernos que no quieren predicar la ley, que no quieren predicar la palabra del Eterno y que nos llaman herejes porque los hemos dejado a ellos, hemos dejado sus doctrinas porque son doctrinas de hombres. Y nos llaman herejes a nosotros que estamos en raíces hebreas, a nosotros que estamos abriendo Torah, abriendo Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio y abrazándolo junto con el nuevo pacto, los profetas mayores y menores, salmos y todo eso para poder entender la palabra del Eterno. Para que un día Yeshua HaMashiach, el Salvador del mundo, nos lleve a la presencia del Padre. ¿Qué dice el nuevo pacto? Dice Mateo 5, capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Eterno. Oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Y quién lo dice esto? Lo dice Yeshua. Lo dice Jesús, el que tú conoces. Mi amigo predicador, mi amigo pastor, mi amiga pastora, aunque no estoy de acuerdo con que las mujeres prediquen, pero bueno, no tengo nada en contra de ellas. Ellas darán cuentas al Eterno. Eso es otro asunto. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cómo lo podemos quitar de este nuevo pacto? De este pacto, ¿cómo lo podemos quitar? ¿Cómo podemos desaparecer estas palabras que son mandamientos del Eterno? Ahora podemos atar cabos y podemos decir, por eso es que estamos como estamos, por eso es que el mundo está de cabeza, por eso es que los niños matan a sus maestras, niños de 6 años tiroteando a sus maestros, adolescentes, jóvenes de todas edades matando a otros. No estoy hablando de que el gobierno mande matar o haga guerras, eso es otro asunto. No estoy hablando de mafias, eso es otros asuntos.
Estoy yéndome en lo básico, estoy yéndome en personas, vamos a decirlo así, comunes y corrientes. ¿Por qué ese deseo de matar? No nos metamos en otros asuntos. Cerrando y yendo a concluir, ¿no será que los cristianos dejaron la ley? ¿No será que los cristianos, los evangélicos, los pentecosteses, los testigos de Jehová, etcétera, 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 dejaron la ley? Están en contra de la palabra del Eterno y han enseñado sus propias enseñanzas. Mira, todos los días estoy viendo todo lo que está pasando en todos los niveles. Y todos los días escuchas enseñanzas sobre oración, sobre prosperidad, sobre la familia, sobre el pecado. Y no tengo nada en contra de eso, es buenas. Pero todo el año están enseñando lo mismo. Y como dijo el presidente Obrador, una mentira dicha muchas veces se llega a entender como verdad. Palabras más, palabras menos. Entonces, dice Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matara será culpable de juicio. O sea, tú vas a pagar por eso. Ahora, ¿quién va a pagar por esos niños que no se les enseñó? ¿Los padres, los maestros o los predicadores? ¿Quiénes van a pagar por ellos? Amigo predicador, quien seas y de la denominación que seas, predica Torah, predica la ley, predica los mandamientos. Es tiempo que el Eterno pueda hacer grandes cosas contigo, con tu pareja, con tus hijos, con tu congregación. No te hagas reo de juicio. No te hagas acreedor a hechos que están pasando alrededor tuyo por el hecho de no enseñar. Eres predicador, eres, como dije, pastor, aunque no estoy de acuerdo con ustedes, pero bueno, si ustedes lo quieren hacer, darán cuentas a ustedes a Dios de sus obras. Pero si ustedes no enseñan la palabra del Eterno como es, ¿qué están haciendo? ¿A qué se están dedicando? Predican de los diezmos cuando no se debe predicar de los diezmos. Pero bueno, cada quien predique, eso está bien si ustedes quieren predicarlo. Predican que la iglesia va a irse en el arrebatamiento. Esa es otra gran mentira. Pero bueno, también darán cuenta al Eterno de eso. Predican que la ley fue abolida en la cruz. Esa es una gran mentira. Ni una jota ni una tilde se va a quitar, se va a dejar de predicar o no se debe dejar de predicar. Si usted le quita, o sea, si usted no enseña la palabra del Eterno como es, usted va a ir a juicio delante del Eterno y no va a salir librado. Si usted le agrega palabras, entonces usted está enseñando en contra de la palabra del Eterno. Dice, el que persevera hasta el fin será salvo, y usted está enseñando que se va a ir junto con la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Mateo 18, Lucas 18, 20. Lucas 18, 20. Dice, vamos cerrando aquí esta pequeña lectura solamente para abrirles el deseo, sin ofender a nadie. Si se ofende, pues está bien ofendido, porque usted ha dejado de predicar la palabra del Eterno. O a lo mejor nunca ha predicado la palabra del Eterno,
porque les recuerdo, cada denominación tiene sus doctrinas y usted no puede predicar algo que no esté de acuerdo a esa doctrina. Pero esas doctrinas son doctrinas de hombre. Ya, no te culpo a ti, líder, no te culpo a ti, pastor. Es a los que compusieron esa doctrina. Pero es tiempo que tú entiendas, es tiempo que tú dejes que el Eterno quite tu velo. Quite tu velo para que tú puedas ver más allá, como dicen en mi rancho, de nuestras narices. Hay mucho que hacer, hay mucho que enseñar, pero estás empeñado en enseñar las doctrinas de los hombres. Vas a dar cuenta al Eterno por ello. Estarás enfrente de Él. Pero lo más triste no es que estés enfrente de Él, lo más triste es que muchos por causa tuya también están en problemas. Dice Lucas 18:20, dice la palabra del Eterno, y te da la lista de todos los mandamientos, y dice uno de ellos, no matarás. ¿Qué ustedes cuando leen los evangelios se brincan estas? ¿Cómo le hacen? Yo quisiera saber cómo le hacen. Quisiera que alguien que estuviera por ahí, de los que están ahorita viendo, que me escribiera algo ahí, un mensajito, me diga, pastor, por esto, dígame algo, porque todo lo que está aquí es para enseñarse, no para meterlo aquí y aquí y dejarlo ahí adentro. No, esto es para enseñarlo a todo mundo. Escríbame a alguien, critique algo, dígame, no se quedan callados, porque el que calla otorga. El que se queda callado es culpable de lo que se está enseñando. Dice el 20 del 18 de San Lucas, los mandamientos, ¿sabes? Dice, ¿sabes los mandamientos, líder? ¿Sabes los mandamientos, pastor? Pastora, laico, ¿sabes los mandamientos? 10 simples mandamientos. No te estoy hablando de los 613 misbot. Te estoy hablando de los 10 misbot que el Señor nos dejó. Porque si te hablo de los 613 te vas a volver loco. Pero con 10 misbot, con 10 mandamientos que enseñaras, multitud de gente estuviera haciendo lo bueno y llamando a lo bueno bueno y olvidándose de lo malo. Te leeré algo, otra escritura, y ahí vamos a cerrar. En el libro de Romanos, dice la palabra del Eterno en el capítulo 13, versículo 9. Dice, no matarás. No matarás. No te estoy hablando de los demás mandamientos. Te debería de hablar de todos, pero solamente me estoy dirigiendo a este mandamiento porque nosotros los predicadores somos los culpables de que estas matanzas a nivel mundial se estén llevando a cabo todos los días. Nosotros, porque nos hemos empeñado en hacer las cosas a nuestra manera, predicamos lo que nos conviene, y lo que no nos conviene lo dejamos sellado. El Eterno nos ha puesto para ser atalayas. Nos ha puesto para avisar a la gente de lo malo. ¿Y sabes qué? Somos atalayas mudos. En otro pasaje dice, somos perros mudos. No me voy a disculpar por la palabra porque es bíblica. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera.
y somos reos de juicio. Por eso te estoy leyendo el nuevo pacto, porque el nuevo pacto está amarrado con el primer pacto. Entonces, si tú no me lees el primer pacto, entonces cuando llegas a estas enseñanzas, si tú no me lees el primer pacto, cuando llegas al segundo pacto, entonces tú no me lees estas enseñanzas como debe de ser. Tú las brincas, o las aderezas, o las adornas, pero no las enseñas, no las predicas y no las practicas. La conclusión de todos los asesinatos, de todas las muertes, de todo lo que está pasando alrededor del mundo, es porque a todos los atalayas que el Eterno nos mandó llevar su Torah, hemos callado. Hemos enseñado de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestras doctrinas. Te voy a dar un consejo. Mis respetos para cada quien, lo que crea y lo que enseñe, pero te estoy enseñando Torah. Y si tú eres un líder, si tú eres un pastor, una lideresa, y tú estás bajo el liderazgo de alguien, tienes que escoger entre ese alguien, entre sus doctrinas y el Eterno y la Torah. Ellos no van a estar delante, ni van a estar contigo cuando tú estés delante del Eterno. Cada quien va a dar cuentas de sus obras que hizo solo. Y todavía ahorita que estás con vida y con fuerza y que todavía puedes predicar, que todavía puedes enseñar palabra del Eterno, te animo. Ya no lo hagas por conveniencia. Tírate al piso, ora al Eterno y dile que quite el velo que hay en tus ojos, porque quieres predicar la verdad. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Acuérdate que en los últimos tiempos el padre contra los hijos con los padres, la madre contra la hija contra la madre. Todo esto va a pasar. Pero qué bueno que pase si tú estás haciendo la voluntad del Eterno. Y no solamente que pase porque tú no hiciste, no predicaste, no enseñaste, no viviste lo que el Eterno quiere que tú hagas. Estás a muy buen tiempo todavía. Los tiempos difíciles están avanzando cada día más. Más muertes, más asesinatos, más balaceras, más escuelas con niños muertos todos los días. En los barrios, más asesinatos entre los vecinos por controlar lo que está alrededor. Y tú y yo, callados, el Eterno tenga misericordia de nosotros. Los anima su amigo Heriberto Patiño, mesiánico de corazón, sin temor al que dirá. Déjame decirte que cuando uno va a hacer estos cambios, cuando uno va a dejar lo que enseñó por muchos años para enseñar Torah, no es fácil. Cuesta, llora uno. Tienes que dejar tu iglesia, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tus amigos, aquellos que orabas día y noche, aquellos que salían contigo a tocar puertas, aquellos que salían contigo a los hospitales, a visitar las viudas, a visitar los huérfanos, no te van a seguir. Te vas a quedar solo. Pero ¿sabes qué?
Si Dios contigo, ¿quién contra ti? No te estoy diciendo que es fácil, es difícil, pero dentro hay un contentamiento que no te lo puedo explicar, que solamente el Eterno puede darte y darte valor y amor por las almas perdidas, pero dándoles el valor de la Torá y el amor de la Torá, de acuerdo a Yeshua HaMashiach. Bienvenidos. Es tiempo de dejar el confort, es tiempo de dejar los privilegios, es tiempo de dejar lo que te gusta, es tiempo de sufrir, es tiempo de batallar. Recuerda, todos aquellos que disfruten en esta tierra, que gocen en esta tierra, se olviden de esto, les va a ir bien en esta tierra. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos aquí se van a quedar. Pero si usted por esto sufrió, batalló, lloró, se privó de muchas cosas, es porque usted tiene algo en el otro tiempo, en la otra vida, con el Eterno. Bendiciones. Su amigo Heriberto Patiño los anima sin temor al éxito. Busquen Torah, busquen raíces hebreas. No tienes que ir a ninguna escuela, no tienes que ir a una congregación. Empieza solo. El Eterno te ilumine y te guarde y te dé la sabiduría que necesitas. Todo se puede. Recuerda lo que dice, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. En su nombre, que tengan una feliz tarde y ya vamos rumbo a Shabbat. Este viernes entra Shabbat y a gozar la fiesta. Y estamos terminando también la fiesta de las cabañas. Precioso Shabbat en el nombre de Yeshua